Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. De verdad, un honor para nosotros como Vaccinova tener la oportunidad de, más que nada, compartir experiencias que tenemos ahí logrado o cosechado en toda la historia de la empresa que ha empezado en el control de coccidia por un tema biológico y que este año cumple con 20 años de lanzamiento de la vacuna en Brasil. Y desde entonces ya estamos también por no solo en Brasil, pero toda Latinoamérica, otros países del mundo y siempre ahí con las ganas y con la curiosidad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es un tema que es muy conocido, que hace parte de nuestro día a día y que se manejaba de una manera muy conocida muchas veces hasta los días de hoy. Y tenemos ahí el desafío de traer la máquina de producción de huevos, de producción de proteína animal, que son las aves de hoy en día, a otro nivel de producción, ¿verdad? O sea, por esto ahí seguimos aprendiendo y estamos siempre buscando que las enfermedades no tengan un papel importante en el desarrollo de las aves. O sea, una vez más, lo interés de nosotros aquí es que por parte de Vaccinova es que la ave sea lo más sana posible para desempeñar todo el potencial genético y nutricional para producir cada vez más proteínas disponibles a nivel mundial. Entonces, en esta charla, o sea, en este momento que vamos a hablar aquí con ustedes, y ojalá que al final de la presentación con las preguntas vamos seguramente a salir mucho mejores do que estamos entrando. Estoy hablando por parte del equipo de Vaccinova. Vamos a focar sobre todo con los temas en aves de larga vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene como consagrados que en reproductoras la vacunación de coccidia ya está muy bien establecida, pero en ponedoras, en algunos países del mundo, sigue siendo ainda una nueva frontera. ¿Y cuál es la verdad en nuestro enfoque? Como yo empecé hablando, o sea, nuestro enfoque no es solamente hacer el control de la enfermedad, no es solo aquí hablar del control de la coccidiosis, sino que hablar de la potencia que es la producción de proteína animal por aves, ¿verdad? Entonces, sabemos el clave que es tener una buena uniformidad en el levante de las pollitas, de las frangas, o sea, de las aves. Y que todos los puntos que podemos tener ahí que pueden ser positivos cuando alcanzamos la uniformidad que se ha esperado cuando se tiene, va a seguir los patrones de la línea genética. O sea, un aumento de la producción de huevos, sabidamente una pollita que hay durante el levante se desarrollado como debería ser, se tiene una mejor producción de huevos, ¿verdad? Una producción de huevos más uniforme y duradera. O sea, puede imaginar cómo vamos a tratar enfermedades, y aquí hablando específicamente de coccidiosis, cómo tratábamos hace 15, 20, 30 años hacia atrás, siendo que hoy las aves llegan a tener postura hasta 110 semanas sin muda forzada. O sea, hoy tenemos una otra ave, ¿verdad? De un potencial genético y un potencial nutricional muy distinto del que teníamos a 30 años hacia atrás. Y esto nos lleva hasta mismo a tener un nuevo enfoque también en el control de las enfermedades. Que claro, al final todo va a mirar mejora de rentabilidad y una viabilidad mejorada también. Cuando miramos uniformidad, no podemos mirar, esto tiene que ser holístico, ¿verdad? Tiene que ser una cosa multifactorial. Por esto, densidad, enfermedades, manejo de luz, manejo de ambiente, la nutrición, la clasificación de las aves y factores inmunosupresores son factores importantes que llevan a una buena o una mala enfermedad. Este es un gráfico que a nosotros nos gusta mucho de trabajar en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa de nuevo en un control de una enfermedad solo desde el punto de vista patológico. Y esto hace parte del ecosistema o de todos los factores que van a contribuir o que van a comprometer la producción de huevos en caso de ponedoras, en caso de reproductores de pollitos, y si fuese pollo de carne, pollo de engorde, sería la producción de carne, ¿verdad?
O sea, aquí tenemos, esto es muy importante y es crucial. ¿Te acuerdas? O sea, esto es de conocimiento de todos, que aquí trabajamos en avicultura y sobre todo que manejamos las aves de ciclo, de larga vida, de largo ciclo, ¿verdad? O sea, esto aquí serían semanas de edad y cuándo se están desarrollando cada sistema de las aves. Y puede imaginar, y todos lo sabemos, por ejemplo, que la parte digestiva, sobre todo la parte de que ahí sí, ahora hablando un poco más específicamente de coccidiosis, se puede afectar a las aves de la quinta hasta la décima semana principalmente. O sea, esto puede tener ahí, si es mal manejado, un efecto inmediato en los sistemas digestibles, también en la producción, en el peso de las aves por el sistema esquelético, por los músculos y por el hueso cortical, ¿verdad? O sea, tener una reacción, por ejemplo, o un brote de coccidia entre la quinta y la décima semana, se va a comprometer toda esta parte de la ave y que esto sí va a ser fundamental, porque seguramente para la producción de huevos al futuro. Sabemos que hay datos, por ejemplo, que son muy reconocidos, que el peso a la quinta semana puede ser directamente ya correlacionado con la capacidad de producción de huevos durante toda la vida de la ave. De nuevo, ahora enfocando un poco más en coccidia también, sabemos que hay siempre un balance, o sea, no es que sea negro o blanco, por eso aquí está en gris, siempre es una cosa multifactorial. Pero hay algunos puntos que es, cuanto más coccidiosis tenemos, menor va a ser el consumo de la ave, la absorción de los nutrientes, los daños a los tejidos, principalmente a los tejidos del sistema digestivo, que puede hasta mismo abrir puertas a otras enfermedades que por ahí entran, ¿verdad? Como caso de enteritis o otras cosas como salmonella. O sea, si yo tengo un desbalance en este ecosistema del intestino, que puede ser iniciado por la coccidia, ahí yo tengo las puertas abiertas a otras enfermedades. Y hay siempre una cuestión de rentabilidad también, porque si tiene la activación, más distribución de nutrientes, la activación de la respuesta inmunoinflamatoria, que todo esto va a llevar a una peor utilización por la ave de los alimentos que ahí se está gastando alta plata, ¿verdad? Hablando un poco aquí, una vez más, para tener una clase que no mucho más que una revisión de lo que es la enfermedad, ¿verdad? O sea, los signos clínicos y consecuencias de las aves. Hay un retraso en el crecimiento, en aumento de la tasa de conversión alimenticia e interferencia con la microbiota. O sea, todos los puntos que tenemos ahí que interactuar o corregir durante la vida de la ave puede ter tenido inicio por una mala gestión o un mal manejo por el tema coccidia, ¿sí? De ahí se abre puertas, o sea, pues se puede tener una máquina de producción de proteína que no va a desempeñar todo su potencial porque no va, mismo gastando plata con alimento, porque no va a estar preparada para absorber todo esto. Claro que también se puede tener ahí, pues, cuando se tiene signos clínicos de esta monta, es importante porque se tiene las enteritis, las diarreas, y ahí que sabidamente se va a reducir la capacidad de absorber nutrientes. O sea, una vez más, tener cualquier daño en el sistema digestivo de las aves va a disminuir la capacidad que esta ave tiene de producir granos en huevos o en carne en caso de pollos. Algunos signos clínicos y muchas veces no se da tanta importancia a los temas subclínicos también, ¿verdad? Pero que se sabe que algunas especies causan diarrea, de nuevo, que pueden ser sanguinolentas, de hidratación, plumas pulsantes, anemia, despigmentación y mortalidad de un 5 a 30%. Pero mismo cuando yo tengo infecciones subclínicas y yo no tengo la mortalidad, el daño es para toda la vida, ¿sí? Y esto es lo bueno de seguir estudiando esto y aprendiendo en esto. O sea, muchas veces se pregunta, está bien, pero ¿cuán grande es el impacto en aves de larga vida, verdad? O sea, es verdad que, por ejemplo, un brote de coccidiosis a las 5 semanas o 7 semanas se puede tener efectos en la producción de huevos. Y aquí hay un estudio hecho muy recientemente en la Universidad de Georgia, en 2024, donde se ha medido exactamente la interferencia que se tiene de infecciones por media en aves de producción de huevos, ¿verdad? Con desafíos
altos, medianos o altos. Y aquí se tiene, por ejemplo, cómo se fue hecho este estudio. O sea, se tuve ahí franjas de 15 semanas donde se ha hecho el desafío, ¿verdad? Con el control no se ha desafiado, una baja cantidad de oquistes, máxima, tenela y acervulina, o sea, se ha hecho un desafío con estas tres medias, con un control, con una cantidad de oquistos baja, baja, media alta y alta. Y para saber qué volumen que tenemos, o sea, qué impacto tenemos en la producción de huevos. Y aquí una cosa interesante que podemos charlar un poco más adelante, que cada media tiene una cantidad X de necesidad de estar presente o de ser, para ser patogénica, ¿verdad? O sea, que es importante, 50.000 oquistes de máxima o de tenela son suficientes para inducir lesiones. En contrapartida de cervulina se necesita de 5 veces más. Esto es un dato importante que quiero que guarden esto porque cuando vamos a hablar de contagio de oquistes, este es un dato que es de suma importancia cuando vamos a hablar de control de aves vacunadas. ¿Está bien? Y se ha hecho ese estudio por un periodo de 4 semanas. Y en este gráfico que miramos, en esta línea, aquí arriba, tenemos la cantidad de ingesta de alimentos, ¿verdad? Por día. Aquí el grupo control, o sea, esto aquí sería lo esperado. Y aquí se tiene exactamente el efecto cuando se tiene post desafíos, o sea, el desafío se ha hecho el día 1 y el día 5, día 6, o sea, exactamente cuando se tiene la primera salida de oquistes del intestino, ¿verdad? El ocisto output por la ave. Aquí se mira la interferencia que esto tiene en el consumo diario de alimento por las aves infectadas. Y aquí lo importante es que, claro, hay una diferencia entre lo bajo, la baja infección y la alta, pero lo importante es, no le importa cuál es, se afecta a las aves de una manera general. Un dato importante que es cuándo es que se fue hecho y qué edad, ¿verdad? A qué nivel se empezó a hacer la ovoposición de las aves, o sea, cuando empezaron a poner los huevos, o sea, se va a se retrasar o no por un brote de coxilla. Y ahí aquí se mira que sí, o sea, el negro es el control y aquí están los grupos, ¿verdad? Que tienen bajo, medio alto y alto en infección de media. O sea, sabidamente una alta infección de media va a inducir hasta mismo el retraso de la ovopostura por parte de las aves. La conversión alimentar, claro que esto seguramente se afectaría, ¿verdad? Y cuanto más ocisto tienen, peor es. Y una cuestión que es la permeabilidad intestinal, o sea, también se afecta la permeabilidad intestinal, que esto puede generar daños para toda la vida de la ave. ¿Cómo se trabaja a la parte de diagnóstico de la coccidia? ¿Verdad? Esto también es un tema que muchas veces se sale de las universidades, de los bancos de la universidad, o mismo en la plática del día a día, a donde se piensa que solo simplemente por una necropsia o por un exame de contagio de oquistas se puede tener una idea de cómo estamos con el control o el problema de una media, de una coccidiosis. Y aquí tenemos que saber que hay mucho campo para mejorar en esto, porque seguramente la necropsia es una herramienta súper importante. ¿Por qué? Porque de ahí se identifican lesiones, formas y tipos de locales, donde se puede tener un signo, o sea un señal que coccidia, que media estaría involucrada, ¿verdad? Cuando vamos a hablar del examen fecal de flotación, o sea, de contagio de oquistes, hay limitaciones, sobre todo por los tamaños de los oquistes, ¿verdad? Y por la forma. Y una herramienta que se tornando más disponible a cada día que pasa, y es muy reconocida para bacterias y para virus, pero para coccidia hay algunas limitaciones que están ahí siendo quebradas, que es el PCR, que aparte de identificar las eimérias, se puede cuantificarlas de una manera mucho más efectiva do que una contagio de oquistes. Aquí solo un cuadro clásico, ¿verdad? Solo para recordar que tenemos ahí 7 especies de eimérias que afectan las aves, y una cosa importante, que las eimérias de aves, o sea, de gallinas,
no son las mismas en medias de pavos, no son las mismas en medias de codornices, no son las mismas en medias de avestruces, por ejemplo. En medias, las especies que infectan las gallinas son especies de gallinas. Y una cosa importante aquí es, en todos los estudios, todos los estudios epidemiológicos que se hacen, buscando que en medias están prevalentes, en aves de ciclo largo, y hasta mismo en pollos que pasan de 70 días, se encuentran las 7. Y esto tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces se mira solo las 3 principales que se puede mirar, pero las que están ahí, que pueden tener, mismo que no se miren las lesiones, pero que se tiene el efecto subclínico, el efecto clínico de ellas, se está robando el desempeño zootécnico de las aves. Por esto, la importancia de tener esta información y de guardar esta información. O sea, todas las aves de ciclo largo, y ahí estoy hablando de más de 70 días de edad, se encuentran las 7 especies que afectan las aves. Entonces, el diagnóstico se basa en sintomatología clínica y subclínica, o sea, una baja desempeño zootécnico, en un examen post-mortem, lesiones, formas de tipos locales, y también exámenes por flotación, por contagio de oquistes, tamaño, morfología y PCR. Cuando se vamos a hablar de PCR, cuando se está disponible esto, y algunos países ya están, simples, múltiple y cuantitativo. O sea, en una única prueba se puede tener todas las especies identificadas y hasta mismo hoy con el PCR de real time se puede tener estas especies cuantificadas. Una cosa, por ejemplo, cuando se va a hacer la mensuración, este es un estudio hecho, por ejemplo, comparando la contagio de oquistes, que está en rojo, con el PCR por especies, ¿verdad? Esto, por ejemplo, en la línea verde, el PCR para cerulina y la línea lilás, el PCR para tenela. Mira que la contagio de oquistes está muy parecida a lo que es el PCR de cerulina. Perfecto. Esto muestra exactamente la limitación de la contagio de oquistes cuando se va a hablar en identificación de especies. Y te acuerdas que el estudio que hicieron comparando el efecto de infección en aves de ciclo largo en la posición de huevos, que la cantidad de tenela, de oquista de tenela para inducir una enfermedad era muchísimo menor do que una de cerulina, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a mirar los resultados de una prueba de contagio de oquistes, cuando estamos hablando de vacuna. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un monitoreo para un programa de drogas anticoxidiales, nítidamente yo tengo que tener 0 después del tratamiento, ¿verdad? Pero cuando yo voy a hacer esto por contagio de oquistes para un monitoreo de vacunación, yo tengo que tener en cuenta que difícilmente yo voy a tener la diferenciación entre especies. Y por esto, nosotros creemos que la mejor manera de evaluar una vacunación de coxidia, sobre todo en aves de ciclo largo, es por la uniformidad. O sea, la contagio de oquistes, las pruebas laboratoriales, la necropsia nos da información, pero que nos va a mostrar realmente si nuestro programa de control de coxidia está marchando bien, es la uniformidad de las aves. Y para hablar que no somos solo nosotros que estamos hablando de esto, o sea, tenemos aquí una colección de depoimentos de personas que también tienen esta misma experiencia. Por ejemplo, el doctor Jean-Michel Reperrin, el jefe del laboratorio de parasitología del Instituto ANSES en Francia, ¿sí? Y que existe una habla que existe o confirma que existe una dificultad de diferenciar las especies en este método, como yo te mostré cuando comparamos el PCR con el contagio de oquistes. Podemos observar oquistes de diferentes tamaños en una misma especie. Es claro, o sea, de la misma forma que tenemos aves diferentes de distintos tamaños en un lote, de la misma forma también podemos tener cuando estamos mirando los oquistes. No es posible diferenciar entre oquistes muertos y viables. Esto es lo más importante. Porque muchas veces cuando yo tomo muestra, por ejemplo, de heces en campo y miro en el microscopio, yo no puedo decir si los quistes están muertos o vivos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo confirmar esto? En una prueba laboratorial haciendo la infección de aves con los oquistes y haciendo al final la contagio de esto, o sea, o la recuperación de esto.
sea, esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque para una vacuna, por ejemplo, es importante que los oquistes estén vivos y viables, ¿verdad? El encuentro de oquistes depende mucho de la fase del ciclo en que se encuentra la himeria. ¿Por qué esto también? Porque sabemos, por ejemplo, que sobre todo se va generando inmunidad en la ave por el contacto con oquistes que están disponibles en el campo. Y dependiendo de la fase que tenemos, vamos a tener más o vamos a tener menos oquistes. Por esto, cuando hablamos del contagio de oquistes versus enfermedad, y estos son datos muy importantes, o sea, no existe correlación entre el número de oquistes y las lesiones intestinales. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que una lesión severa quiere decir o traduce un número de oquistes muy alto. Y esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Las aves enfermas no tienen un recuento alto de oquistes. Mira que esto es interesante, ¿verdad? O sea, un experto hablando, familia, cuanto más aves enfermas yo tengo, menos oquistes yo puedo encontrar en las heces. Y esto se explica porque, hasta mismo por la inmunidad que se va generando, y una ave enferma va a tener menos posibilidad de generar oquistes para salir al medio ambiente. La contagio de oquistes no es el mejor método para el diagnóstico y el monitoreo, y la presencia de oquistes por sí sola no indica la enfermedad. Y no determina el pronóstico de la enfermedad. Esto es un punto importante. Cuanto a la inmunidad generada por oquistes, sean eles vacunales ou sean eles oquistes de campo, virulentos ou apatogénicos, ou seja, atenuados ou virulentos. O importante é que não há proteção cruzada entre as espécies. Ou seja, se eu tenho 7 espécies que afetam as gallinas e estas espécies estarão em meio ambiente, não é porque eu não posso considerar que se eu uso ou eu hago o controle para 2, 3, 4, 5, 6 espécies, que eu estou protegida contra as 7. Se eu tenho as 7 espécies em meio ambiente, temos que mirar a proteção individualmente por espécie. ¿Sí? Uma coisa importante é que também para generar imunidade se requer mais de um ciclo, dependendo da espécie de himeria, y que esto nos lleva al manejo post-vacunación, que puede requerir algunos cuidados, como vamos a mirar aquí, mantener un papel o una cama bien hecha, ¿verdad? Bien cuidada, para que se pueda reciclar los oquistes. Alta inmunogenicidad, o sea, queremos una cepa, ¿verdad? O una vacuna que tenga una alta inmunidad, o sea, que implica una asociación compleja de respuestas inmunitarias. ¿Por qué? Porque diferentemente de virus y bacterias, por ejemplo, no hay una ELISA para hemérias, ¿verdad? Porque es importante la inmunidad moral, sí, pero la inmunidad mediada por células es tan importante cuanto, ¿sí? Y hay respuestas inmunitarias mediadas por células, representadas por linfócitos T, CD8, CD4, linfócitos dendríticos, macrófagos y linfócitos natural killer. O sea, una respuesta a una infección de himeria no es una respuesta inmune muy sencilla, sino que es una respuesta inmune muy sofisticada y que nos lleva aún más la responsabilidad de hacer esto muy bien hecho y mirando exactamente todo el ciclo de vida de la ave. Fatores que pueden interferir con el control de la enfermedad. La nutrición, la densidad, el medio ambiente, presión de infección y la vacunación, ¿verdad? Claro, otros enteropatógenos, enfermedades inmunosupresoras y el diagnóstico. O sea, si yo no tengo una nutrición adecuada, si yo no trabajo con la densidad adecuada, si yo tengo el medio ambiente que favorece la replicación de los quistes y una edad, cuando aún yo no tengo protección y que por una presión de infección, una vacunación que no está cubriendo todas las 7 especies, otros enteropatógenos, por ejemplo, una enteritis o una salmonella, hasta mismo otra infección viral inmunosupresora como gumboro, micotoxina, mare, cosas así, pueden afectar la respuesta de la coxilla. Enfermedades inmunosupresoras y el diagnóstico incorrecto. Cuando vamos a hablar un poco más específicamente de vacunas, ¿sí? En el histórico de las vacunas de coxilla,
que la primera vacuna de coccidia fue lanzada a nivel mundial en la década de 50, o sea, estamos hablando de casi 80 años de control biológico de coccidia por vacunas, ¿verdad? Ese ha evolucionado muchísimo en los 80 años como todo, o sea, de la misma forma como la genética de la ave se evolucionó, hoy también tenemos mejor entendimiento de cómo trabajar de un control, de un punto de vista de un control biológico para coccidia. O sea, hay siempre, principalmente hoy, disponible dos tipos de vacunas. Una tradicional, a donde el oquistes está vivo, y debe estar vivo, no es atenuado, o sea, o atenuado naturalmente, a dosis baja. ¿Qué es esto? Yo tengo una infección controlada. Yo tengo un oquiste patogénico a una dosis conocida que no debería generar una lesión parecida con la enfermedad, ¿verdad? Y por esto tenemos algunas veces, cuando se tiene un desbalance en esto, o sea, por una cantidad muy baja que no va a generar protección, o que sea una cantidad muy alta que va a inducir la enfermedad, algunos casos hasta mismo se requiere tratamiento. O sea, no era muy incomún tener casos de empresas o de veterinarios que tenían la experiencia que en lotes vacunados contra coccidiosis, a la quinta semana debería ser un choque con antibiótico, con ampróleo, por ejemplo, para controlar las lesiones. Esto, con la segunda clase de vacunas atenuadas, que son vacunas que no pueden inducir la enfermedad, ya no existe más. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No es muy... producir una vacuna atenuada donde se tiene una menor cantidad de oquistes liberado por ave, esto lleva a necesidad de tener más aves. Entonces, por esto, un costo de producción más elevado. Hay algunas también vacunas que son atenuadas por precocidad. Y ahí son por el ciclo de vida endógeno acortado, ¿verdad? Que disminuye el número de generaciones de esquizogonía, o sea, que se hace la selección de oquistos tempranos. ¿Cómo es esto, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo ahí el periodo prepatente del 136 horas de la media máxima, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la infección de una ave con esta especie, 136 horas después, la ave va a empezar a excretar los quistes por las heces. Por precocidad, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a cosechar y yo voy a seleccionar los oquistes que son eliminados, que empiezan a salir por las heces antes. Y esto, claro, se debe también medir las lesiones que esto va a inducir. Y después saber si esto es un potencial cepa vacunal o no. O sea, todo el trabajo se hace durante el desarrollo de la vacuna. Y una vez que se tiene eso establecido, es solo hacer la replicación de esto. Cuanto a la característica de las vacunas contra la coccidia, o sea, dosificación correcta de los oquistes de cada especie y la proporción correcta según su patogenicidad, virulencia y inmunidad es de fundamental importancia. Cualquier desbalance en esto, yo puedo o no tener una respuesta inmune a una edad adecuada, que sea lo más temprano posible. Esto siempre está ahí entre los 14 y 28 días, depende del ciclo que se tiene de los quistes en cada ave. Y yo puedo generar la enfermedad si yo tengo una dosis muy alta, como ya comenté, o sea, sobre todo cuando estamos hablando de vacunas virulentas. El método de administración, o sea, esto es de fundamental importancia. Puede parecer muy sencillo, ¿verdad? O no tan sofisticado tener esta información aquí, pero la cantidad de oquistes que se debe ofrecer a la ave en la primera vez, o sea, en el momento de la vacunación, esto va a ser fundamental para que la inmunidad se desarrolle lo más temprano posible y que sea sólida y definitiva como debe ser. O sea, la ave se vacuna solo una vez por coccidia. Al momento que está protegida por una vacuna, esto tarda durante toda la vida. O sea, no es necesario hacer revacunaciones por coccidia en aves de ciclo largo, ni en pollo. Algunas veces tenemos escuchado, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que algunas empresas están revacunando 2 o 3 veces. Esto solo se hace necesario si en el momento de la vacunación no se ha hecho la vacunación bien hecha. O sea, yo estoy solo reinfectando las aves nuevamente
porque yo no hice la infección en un primer momento, ¿sí? Y ahí el método de vacunación marca una diferencia, o sea, sabemos que siempre tener una vacunación en masa, o sea, por vía spray, por vía o huevo, que sea, puede tener fallas durante el proceso. Y cuando se tiene una vacunación vía ojo, se tiene el trabajo de hacer la vacunación vía ojo, ¿verdad? Pero lo importante es, hay maneras independiente de la manera que estamos vacunando, que se tenga una buena vacunación. Porque lo importante es una infección uniforme para garantizar una vez más la respuesta inmune lo más temprano y más sólida posible. Aquí hablando de la vacuna que está disponible en Colombia, ¿verdad? Que en Colombia de verdad el nombre no se ha cambiado todavía, sigue como el nombre de la empresa adquirida por Vaccinova, es Biocoxvet R, pero una vacuna que tiene para aves de ciclo largo las 7 especies y 8 cepas. Tenemos 2 cepas de máximas porque, diferente de virus, las medias no son tan mutagénicas, ¿verdad? No se tiene tantas variantes, pero para la especie máxima sí se encuentra esta cuestión. Una vacuna que puede ser aplicada por vía ocular o por vía oral y también por vía spray en agua o en spray en gel. La indicación, aves de ciclo largo, de cría y puesta comercial, una formulación, que esto es la única a nivel mundial, que se puede mezclar esta vacuna con virus vivos, como Newcastle, bronquitis, reovirus y gumboro, ¿sí? Y para garantizar la correcta aplicación de la vacuna, se indique una capacitación del equipo de vacunación y auditorías, o sea, que es importante. De nuestra parte, no es el trabajo empieza al momento que se diseña el programa vacunal hasta el momento que se chequea y que se ve que las aves están realmente protegidas. La uniformidad de la vacunación ocular es de suma importancia, ¿verdad? Porque es una vacunación individual y si yo no vacuno alguna ave, yo voy a tener que contar con la replicación del loquiste en el ambiente de la misma forma que spray. Entonces, pero se puede garantizar que cada ave fue vacunada. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos la vacunación de coxilia hecha con Newcastle, gumboro y bronquitis, en una sola gota se tiene la vacunación contra las 4 enfermedades, ¿sí? Y aquí, claro, se usa un colorante para poder hacer el monitoreo al final. De la misma forma, por vía spray en la planta de incubación, cuando se hace la vacunación de las pollitas por vía spray, y aquí se tiene algunas recomendaciones. Lo más importante es el volumen del agua, que debe ser de 21 ml por caja de 100 pollitos. Hay estudios, no solo con coxilia, pero también con virus de bronquitis, por ejemplo, que ve que el volumen es de fundamental importancia. Si volvemos hace 20, 25, 30 años hacia atrás, había incubadores que vacunaban hasta mismo bronquitis con 7 ml por 100 pollitos. Hoy, cuando se encuentra 14, ya se hace la corrección a 21 y no es necesario pasar a 28, a no ser cuando es gel. Porque si es 21, 28 ml por spray, por agua, ¿verdad? Se queda muy húmeda las aves. Pero cuando es gel, ahí sí son 28 ml. Y una cuestión que las toberas debe ser de una gota gruesa. Cuando hablamos de ponedores comerciales, esto es una cosa que se está cada vez más se tornando presente. ¿Por qué? Porque pasamos, por ejemplo, en la metodología de producción, cuando se criaba en piso, y ahí sí, cuando se tiene la posibilidad de tener la ciclaje de oquiste, se tiene el problema de coxilia, ¿verdad? A no ser que se haga el control o biológico con vacunas o por drogas. Y pasamos muchas veces a jaulas californianas, que esta contagio con las heces es mucho más limitada. Entonces, en estas aves, muchas veces no se mira el problema, ¿verdad? Clínico de las coxillas. Y cuando pasamos a las jaulas verticales, donde las aves tienen la posibilidad de tener contacto con las heces a través de la cinta, este problema de coxilia volvió a ser importante. O sea, por esto aquí, esto una vez más, es importante que consideremos que se tiene la cicaje de oquistes y una cuestión diferencial aquí es exactamente esto. O sea, una ave o un lote que pasa por un problema de coxilia, ello seguramente no es un lote uniforme y que no va a tener el mismo desempeño de un lote que está sano para esta situación.
Muchas veces nos preguntaban qué era esto, ¿verdad? O sea, la gente no estaba acostumbrada, pero esto, empresas que estaban empezando con la crianza, con el levante en jaulas, ¿verdad? Y ahí preguntaban qué era esto, y ahí está, o sea, aves, sí, de huevos, sí tiene coccidia, ¿verdad? Esto es un lote de tenela, por ejemplo. Cuando se va a hacer la vacunación, muchas veces porque la planta de incubación puede tener alguna restricción de usar vacuna de coccidia o no, y la empresa quiere usar la vacuna de coccidia, se puede hacer la vacuna de coccidiosis en campo también, ¿sí? Claro que la planta de incubación es siempre más, no es que es más seguro, es que es una práctica más común, ¿verdad? Pero se puede tener un buen proceso de vacunación, sea en la planta de incubación o sea en el galpón. Y la única cuestión es que cuando se va a hacer en galpón, se tiene que garantizar la ciclaje de los quistes por lo menos 3 semanas. ¿Y cómo se hace esto? Quedando el papel en el piso de la jaula, ¿verdad? Por 3 semanas. Y haciendo como un papel de una buena gramatura, o sea, tiene que ser un papel resistente, y que se va a quedar ahí 16, 17 días después de la vacunación, y que es donde se recubre el piso de la jaula por 60-70%, o sea, no es 100% de la jaula, sino que solo una parte. Aquí un ejemplo, o sea, antes de casetar aquí las aves en las jaulas automáticas, se ha hecho la vacunación por bee-spray, ¿verdad? Y aquí cuando se prepara cada jaula para recibir las aves vacunadas. O sea, que como te comenté, se cubre parte del piso de la jaula con un papel de buena gramatura, o sea, de buena resistencia, y aquí se encaseta las aves. ¿Por qué? Porque al final de 15 días, 16 días, 20 días, este material que aquí está, esto está muy rico en oquistes vacunado, de la vacuna. Y esto, por si acaso, la ave no había sido contactada o infectada el primer día, garantiza que la ave está teniendo contacto con los oquistes vacunales y no de campo. Esto solo para mostrar aquí cómo se puede hacer, o sea, una mochila, se puede hacer la vacunación antes de hacer el casetamiento de las aves. Y aquí cuando se compara, por ejemplo, algunos estudios hechos comparando las vías de vacunación spray y ocular. ¿Y por qué esto es importante? O sea, porque muchas veces tiene gente que fala, mira, yo no tengo una buena experiencia con vacuna de coccidia. Y algunas veces cambiando el sistema de vacunación o la metodología de vacunación se logra mejores resultados, ¿sí? Esto, por ejemplo, un resumen de 28 pruebas, o sea, 28 estudios fueron hechos para que lograr ese número aquí. ¿A dónde tenemos? La vacunación de spray al primer día. En lo mejor de los casos, y aquí había vacuna, las 3 vacunas disponibles en el mercado, incluso nuestra vacuna, ¿también? Las vacunas disponibles en el mercado no tienen la indicación para aplicación biocular, por esto no fueron aplicadas biocular. O sea, por biospray, a los 7 días de vida, 7 días después de la vacunación, se logró un número de 27% de aves infectadas. Y cuando era por biocular, da 95 a 100%. Então, una vez más, ¿cómo fue hecho esto? Cada estudio fue, con todas las vacunas disponibles, se vacunaba biospray, a los 7 días hacía la cosecha de heces, y se hacía por PCR y por contagio de oquistes la cantidad y la identificación de las especies. 7 días después de spray y 7 días después de ocular. En 7 días, 27% de las aves en máximo estaban infectadas por biospray y 100% de la biocular. ¿Qué eso nos lleva? Nos lleva que una inmunidad se desarrolla mucho más temprana y mucho más sólida en aves que ya están 100% infectadas a los 7 días pós vacunación, do que aves, 60% de las aves que van a tener que contar con la infección del ambiente. O sea, si regresamos a la foto que tenemos ahí, la cama en el papel, en las aves en jaula, las aves, muchas aves, 70% de las aves se vacunaron a través de este material, ¿sí? De las heces que estaban ahí en la cama. Entonces, esto hace parte del ciclo de la vacunación de coccidia. Y un otro dato que esto, sumada al anterior, muestra exactamente por qué muchas veces cambiando una vacunación por spray, por biocular, se tiene una protección mucho más sólida y rápida en la cantidad de oquistes, por ejemplo.
teniendo aquí 27% y 100%, 27 yo tenía 400.000 ooquistes en cada ave, ¿sí? O sea, las aves que tenían ooquistes tenían 400.000 ooquistes por ave. Y las aves por biocular, que era mínimo 95%, tenía 36 millones de aves, o sea, casi 90 veces más, ¿verdad? De aves, de ooquistes que vacunales, que lleva a tener una respuesta inmune mucho más rápida y sólida, ¿sí? Pero hay una buena noticia, que estos fueron estudios hechos, por ejemplo, en 2005 hasta 2008, a donde no tenía la tecnología o los geles para vacunación en planta de incubación disponibles. Hoy tenemos 2 o 3 marcas, depende del país, disponibles, ¿verdad? Comercialmente. Ninguna es de Vaccinov, o sea, puede comprar libremente en el mercado, pero ya testamos todos ellos y sabemos que haciendo la vacunación en gel, por spray, en gel, al primer día, comparando con la vacunación spray, en primer día también se tiene un mejor vaccine intake cuando se hace vía gel. Pero mira también que los equipamientos de vacunación spray mejoraron muchísimo también. ¿Por qué? Porque si pegamos a cervulina, por ejemplo, esto de la misma forma, vacunamos algunas aves, a los 7 días después de la vacunación, hicimos la cosecha de las heces y identificamos los ooquistes y las aves infectadas o no. O sea, aquí tenemos 10 aves y a cervulina, brunete, máxima, mitis, precoxtanella y necatrix. Cuando tenemos a cervulina por gel, por spray, tenemos 10 aves infectadas por spray y 10 aves en gel. Mira aqui, quando estamos brunete, 30% das aves estavam vacunadas. E quando estamos em gel, 100%. Máxima, 50% das aves em spray, 10%, 100% em gel. Mites, 100%, 100%. Tenela, 6% em spray e 10% em gel. Spray e gel para Necatrix também. E te acuerdas que em médias mais miramos em signos clínicos? Necatrix, Tenela e Máximo, ¿verdad? O sea, tener una buena vacunación es crucial para tener menos problemas a nivel de campo. Esto solo los mismos datos, pero en gráficos, o sea, tanto para Tenela como Necatrix, como para Máxima, aún sigue seguindo teniendo la necesidad de contar con la replicación de ooquistes en el campo, cuando vacunamos vía spray. Y cuando vacunamos vía gel, tenemos 100% de la infección de la primera vez. Aquí un dato que era para mostrar a ustedes, o sea, la compatibilidad de nuestras vacunas con las vacunas virales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí la vacuna de bronquitis, la vacuna de Gumboro, la vacuna de Newcastle, cuando tenemos, por ejemplo, la titulación en huevos hecha sin vacuna de coxidia o con la vacuna de coxidia. Se ve que no se hay diferencia en la titulación en huevos cuando se mezcla o no se mezcla la vacuna de coxidia. De la misma forma aquí, serología en ELISA, esto para Gumboro, cuando usamos a veces SPF, o sea, sin vacuna de Gumboro no hay serología, solo Gumboro y Gumboro mezclado con coxidia. Los resultados son exactamente los mismos. Como un resumen, tenemos entonces que una vacuna debería ser una dosis única y de fácil aplicación, por varias posibilidades, induce la respuesta inmune en los primeros días después de la vacunación, no debería interferir con la respuesta inmune de otras vacunas, el espectro de actividad de una vacuna depende exclusivamente de las especies incluidas, o sea, si tenemos 7 especies y tenemos vacunas que no tienen las 7 especies, va a hacer falta para hacer la inmunidad contra las otras especies, una mayor efectividad sin problema de resistencia, porque las cepas son sensibles a las drogas, revitaliza la sensibilidad inmediata a los fármacos y aves más sanas, uniformes y pigmentadas. Una pregunta que siempre es común, o sea, en aves de cría de larga vida es que no hay necesidad con la vacuna de coxidia de Vaccinova, no hay necesidad de llevar cama donde las aves han sido vacunadas, o sea, recibir en el casetamiento o otra parte de cobertizo, o sea, no es necesario cambiar cama, ¿sí? Y tampoco se hace también necesario humedecer la cama para acelerar la expobulación de ooquistes. O sea, el manejo que se indica
en los manuales de las genéticas se debe hacer tal y cual, o sea, no es necesario cambiar esto por un tema de coccidia con nuestra vacuna. Qué pena. O sea, siempre buscando aquí una amplia protección que se puede mezclar con vacunas vivas porque para facilitar el manejo vacunal, aplicación de gotas para los ojos o aerosol o gel, y no hay necesidad de manejo de cama. Estos serían los puntos principales que buscamos cuando desarrollamos esta vacuna. Yo tengo aquí un video corto que muestra la planta de producción de vacuna de coccidiosis de Vaccinova, que empezó su operación hace unos 6 meses. Qué pena que este video está muy nuevo, o sea, fue lanzado hace 2 semanas y no tenemos la versión en español, pero las imágenes se puede ahí tener una idea de la dimensión de esto por Vaccinova. Nós da Vaccinova temos compromisso claro: proteger a saúde das aves e promover futuro sustentável para a avicultura. Nossa trajetória é pautada em soluções inovadoras aqui no Brasil e no mundo. Com a nova planta industrial, fortalecemos nosso propósito e ampliamos o nosso portfólio destinado ao controle biológico e à prevenção da coccidiose aviária, mostrando o nosso jeito de cuidar de vidas e alimentar o mundo. As novas instalações foram idealizadas com o que há de mais moderno e tecnológico em produção de vacinas de coccidiose. Temos vacina para as aves de ciclo longo, roedeiras comerciais e reprodutoras, e agora vacina para frangos de corte, com aplicação no incubatório no primeiro dia de vida. Parceiros de confiança da avicultura, trabalhamos lado a lado com os produtores para promover a saúde e o bem-estar animal. Nossa fórmula de sucesso no controle da coccidiose é controle biológico. É simples, é vacina. Vaccinova, mais soluções, mais confiança. Muchas gracias. Creo que esto aquí, una vez más, en 50 minutos, compartir un poco de la historia. Claro que ahora tenemos la curiosidad de escuchar y una vez más, compartir historias y crecer.